Hola, ¿qué tal amigos, colegas y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México? Soy Zoe y nuevamente les doy la bienvenida a una emisión de Desayunos con Aroma A. Para este sábado hemos preparado para ustedes un delicioso desayuno con expertos como cada fin de semana. Está con nosotros Josué, Claudia y Roberto, quienes estarán hablando con nosotros acerca de los ESAVES y temas de vacunación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganosla saber a través de nuestro chat, a través de nuestros comentarios aquí abajo de Facebook, para que nosotros los podamos hacer llegar directamente a nuestros conversadores este día. Como siempre, mis compañeros Ángeles, Noemí, Víctor, Norma, Karina, Laura y Litzia estarán muy pendientes de todos sus comentarios. Déjenos sus comentarios también sobre de dónde nos están siguiendo, desde dónde siguen nuestra transmisión. Les recuerdo que nuestras transmisiones son completamente en vivo a través de la plataforma Zoom y de Facebook Live. Y pues bueno, son sin fines de lucro y con la única finalidad de dar a conocer el quehacer del profesionista farmacéutico, no solo en México, sino a nivel internacional. Y pues bien, para esta mañana hemos preparado para ustedes un delicioso desayuno traído desde Tepoztlán y para el cual Ángeles nos dará una breve reseña. Adelante, Ángeles. Hola, buenos días a todos. Y ahora vamos a traer unos ricos itacates de Tepoztlán, Morelos. Este bello pueblo mágico es situado al norte de la Morelos y colinda con este lindo municipio con la Ciudad de México. Cabe señalar haciendo un poco de historia, que el bello pueblo de Tepoztlán pertenecía al señorío de Xochimilco, una de las 7 tribus nahuatlacas. El nombre de Itacate es una palabra náhuatl y que significa triángulo, que bueno, es parte de nuestra gastronomía y es una, por así llamarle, gordita, está rellena de frijoles, es una tortilla gruesa en forma triangular que contiene crema, se rellena con queso y aparte ya cuando te los preparan en el comal riquísimos, les ponen crema, lechuga y salsa ya sea verde o roja o la que tú prefieras. Buen provecho. Y síganos por nuestras redes sociales. Recuerda, ya estamos subiendo en YouTube nuestros videos, así de que regálanos tu poderosísimo like y únete a nuestra página. Muchas gracias, Ángeles. Ojalá que un día podamos compartir este delicioso desayuno de forma presencial. Y pues bueno, como ya es costumbre, pediré a nuestros conversadores tengan a bien presentarse para que nuestros seguidores los conozcan. Cuéntenos quiénes son y a qué se están dedicando en la actualidad. Podemos iniciar por Claudia. Adelante. Gracias, buenos días nuevamente, gracias por la invitación. Mi nombre es Claudia Hernández del Valle, soy enfermera de profesión. Actualmente me desarrollo como docente en la UAM Xochimilco. Soy docente de enfermería. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Bienvenida, muchas gracias. Adelante, Roberto, buenos días. Gracias, muy buenos días. Su servidor Roberto Carlos Rivera Ávila. Yo soy médico de profesión y actualmente laboro en Secretaría de Salud Jalisco en la Dirección de Vigilancia e Inteligencia Epidemiológica. Muy buen día, gracias por la invitación. Un gusto, buenos días. Adelante, José, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Gracias a nuestra querida Angie por este rico desayuno que nos presenta, por este itacate que nuevamente, así como estuve aquella vez en este foro, viene a mi mente la necesidad imperiosa de pedir un itacate en este momento. Ofe, Zoe, seguimos esperando que a los invitados nos envíen estos desayunos para poder dar fe de las delicias de las cuales ustedes nos están compartiendo en este momento. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Josué Bautista. Yo soy químico farmacéutico industrial, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
y actualmente me desempeño como el presidente de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, y les quiero decir que para mí es un gusto estar acá y, por supuesto, a nombre de la asociación agradecemos y reconocemos este gran esfuerzo que colegas como ustedes hacen para poder traer no solo información, sino también un espacio de reflexión y construcción en temáticas tan importantes como hoy en día es la vacunación y la vigilancia de la seguridad de las vacunas que se están utilizando en nuestro país y, por supuesto, en el mundo. Así es que muchas gracias. Gracias, Zoe. Bienvenido. Y claro que sí, uno de estos días nos lanzaremos con los itacates, Bonabel. Ya todo esto de la pandemia nos ha abierto muchas posibilidades de hacer envíos de todo tipo. Así que, pues... Pero que lleguen calientitos, ¿eh? Bueno, será un poquito más difícil, pero bueno, vamos a intentar. Pues bien, este tema es muy interesante, como todos, ¿verdad? Pero últimamente está habiendo nuevas preguntas porque ahora hay otra población que está acercándose a la vacuna, ahora que corresponde a los que son un poco más jóvenes, ya de acuerdo a los calendarios. Pues vuelve a haber preguntas sobre cuáles son las reacciones adversas, sigue habiendo miedo de vacunarse o no vacunarse, cómo decidir vacunarse o no. Y bueno, nos gustaría que nos hablaran un poquito de cuáles son las reacciones adversas o bueno, los SAVIs que se pueden presentar en la población joven de acuerdo a estas vacunas que se están utilizando en esta población. Ya sé que, bueno, también está variando un poco de acuerdo al estado, pero pues cuéntenos acerca de los SAVIs en general para esta población. Claro, bueno, si me permiten, puedo comenzar, si mi querida Clau y por supuesto Robert me lo permiten. Primero que nada, a mí me gustaría enfatizar que no nos tenemos que olvidar que el desarrollo clínico de las vacunas que hoy en día estamos utilizando incluyó a pacientes, en la mayoría de los desarrollos, a pacientes de 18 años en adelante. Por lo tanto, estas vacunas también fueron probadas en estas poblaciones que ahora estamos recibiendo la vacuna. Por lo tanto, desde esta perspectiva, no debiésemos esperar, salvo lo que se ha venido generando, pues cambios muy importantes en lo que ya conocemos que se puede presentar en cualquier persona mayor de 18 años que se vacuna, con la excepción, por ejemplo, de la vacuna de BioNTech y Pfizer, donde ellos los estudios iniciales los condujeron en personas, en sujetos de 16 años a más, y ahora, pues bueno, con la reciente actualización a sus condiciones de autorización de emergencia, pues ya han mostrado datos también de el comportamiento de la eficacia y la seguridad de la vacuna en sujetos de 12 años en adelante, en donde en estos desarrollos lo que se ha encontrado es una consistencia con los eventos detectados en los primeros ensayos clínicos, esos ensayos clínicos de fase 2 y 3 combinada, que fueron los estudios pivotales que dieron origen a esta consolidación del perfil de seguridad. Y desde ahí, en estos ámbitos, en México y en el mundo, pues se siguen detectando sensibilidad en el lugar de inyección, dolor en el lugar de inyección, cefalea, fatiga, dolor muscular, malestar, pirexia, escalofríos, dolor en las articulaciones, inclusive náuseas. Siguen siendo los efectos adversos, como bien lo mencionaba mi querida Zoe, SAVIs, pero yo me atrevo inclusive a socializar un poco más el concepto. Creo que el comenzar a pedirle a la población que sea capaz de discriminar entre un SAVI y una sospecha de reacción adversa es una situación un poco injusta. Creo que primero tenemos que sentar en la población la importancia de reportar cualquier efecto adverso vinculado a algún medicamento o a una vacuna. Pero para cerrar mi comentario, hasta el momento, salvo los casos que ya bien conocemos de trombosis y trombocitopenia, estas miocarditis o estas fugas capilares, no hemos encontrado información diferente. Esto es en cuanto a la naturaleza. En cuanto a la intensidad, en los mismos ensayos clínicos se ha reportado que la mayoría de los efectos detectados son de una naturaleza o de una intensidad leve a moderada. ¿Qué significa? Que en el estadio leve, el evento adverso como tal
es un evento adverso que los pacientes podemos cursar. Si es que fuese mi caso, pues yo como soy bien chillón, pues seguramente el leve para mí es como si fuera un evento adverso severo, que es un evento adverso de mayor intensidad. Sin embargo, desde la clasificación de farmacovigilancia, los eventos adversos leves son aquellos que se expresan en el paciente, pero no interfieren con sus actividades del día a día y no requieren una medicación para el manejo de ese efecto o no hacen necesario tampoco el retiro, en este caso, del medicamento, que al ser una vacuna es un parámetro que no necesariamente aplica por el régimen en el cual se administra. Y los eventos adversos moderados, los de la siguiente intensidad, son aquellos que sí llegan a interferir en las actividades del día a día del sujeto, aquellos pacientes, aquellos sujetos que al siguiente día o a las siguientes horas ya no pudieron seguir trabajando en su oficina si es que los vacunaron muy temprano, o al siguiente día ya no pudieron ir a la oficina a consecuencia de ese malestar, de ese dolor en el sitio de inyección, tal vez de esa pirepsia, de esa fiebre, etcétera, etcétera. Pero siguen siendo eventos adversos leves y moderados. ¿Por qué? Porque no demandaron que el paciente tuviese que ir a un hospital y estar hospitalizado, no pusieron en riesgo su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto que se ha encontrado en los ensayos clínicos, pues es lo que la mayoría de las bases de datos a nivel mundial están registrando. Eventos adversos o que no interfieren en el día a día de las personas o que llegan a interferir, pero que son de la naturaleza que nosotros anticipábamos, lo cual no quiero que se interprete como que ya sabemos todo y que entonces ¿para qué hacemos farmacovigilancia? No, el sentido de este mensaje es en relación a que hasta el momento las cosas van sucediendo más o menos como anticipábamos. ¿Por qué? Porque anticipábamos que la mayoría de las personas tuviese estos efectos adversos y también, por supuesto, anticipábamos que íbamos a ser capaces de detectar en este uso masivo de las vacunas efectos adversos que eran imposibles de detectar en el desarrollo clínico. ¿Por qué? Pues simplemente por el número de pacientes expuestos. Por ejemplo, en el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca, su desarrollo clínico estuvo considerado en alrededor de 24,000 sujetos, 24,000 sujetos, lo cual es un número bastante elevado para desarrollos clínicos, déjenme decirles. Pero, por ejemplo, fue capaz el sistema de farmacovigilancia de Europa de detectar los 10 primeros casos de eventos trombólicos y de trombocitopenia gracias a la exposición de más de 9 millones de sujetos, gracias a la administración de más de 9 millones de dosis. En consecuencia, al tener un número más grande de sujetos expuestos, por supuesto que tenemos mayor capacidad de observar situaciones que derivado de la exposición inicial en un ensayo clínico no era posible anticipar. Qué interesante, ¿no? Porque la verdad es que por ahí hay muchas teorías, o por ahí se leen muchas teorías de que no, es que no fue probada, es que no sé qué, pero bueno, escuchemos primero a Claudia y a Roberto, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo nada más complementar esta parte en relación a las reacciones en diferentes grupos de edad. No esperamos diferencias. Tal vez, bueno, no sé cómo está el reporte o la notificación, la desconozco en este momento por grupos de edad, pero yo quisiera asociar a que ahora, bueno, en grupos de edad más jóvenes tal vez reporten más casos por este acceso a redes. Una, dos, aquellos que ya son padres de familia asocian estas reacciones a la vacuna por sus hijos, porque históricamente, bueno, así ha sido, vaya. Y es el conocimiento que nos han transmitido mamá, abuelitas, etcétera, ¿no? De todo lo que puede causar o las reacciones que puede tener una vacuna. Y entonces hay un grupo poblacional que, bueno, lo asocia a la vacuna, sin embargo, sabe o espera que haya alguna reacción o que va a haber alguna reacción. Entonces, una población más joven que no ha tenido esta experiencia como padres, pues al tener a un niño con una reacción de alguna vacuna, bueno, tal vez se le hace una reacción muy exagerada. Y bueno, pues también hay otra, bueno, ese por un lado. Y otra cosa también muy importante,
que quiero recalcar en este punto. Hay quienes realizan esta automedicación al presentar cualquier reacción, por leve que sea, empieza con la automedicación. Entonces, esto también es un mensaje muy importante. No requieres una automedicación. O sea, Josué ha sido muy claro en esta parte de, bueno, si no interfieren tus actividades diarias, no tienes por qué realizar automedicación. No es necesario, o sea, realmente solamente aquellas reacciones que se extienden más allá de 24 horas, pudiéramos nosotros o deberíamos nosotros acudir al facultativo para nosotros, bueno, pues reportar esta reacción y bueno, que ellos tomen decisiones, pero no tomar decisiones independientes, porque realmente también es otra situación que se presenta cuando hay ESAVIS, esta famosa automedicación, y en ocasiones regresan los pacientes y bueno, es un ESAVI tal vez ya considerado grave, pero ya se automedicaron. Entonces también esto es algo muy importante, que no hay que automedicarse. Y otro mensaje adicional, perdón, cuando regresen, por favor informen si tomaron alguna medicación, porque esto también para cuestión de análisis de información es muy importante que nos digan si se automedicaron, si fue una medicación bueno, prescrita, o también si antes de la vacunación habían tenido alguna prescripción, porque también bueno, es parte de la investigación todo lo que se analiza. Entonces, solamente, bueno, recapitulando esta parte de que los jóvenes o la población más joven va a atribuir un poquito más, quiero pensar por este antecedente, a unas reacciones o las va a notificar como tal vez muy severas las reacciones, pero realmente no son diferentes, no varían entre una población adulta mayor a una población más joven. Ahora, tal vez por las comorbilidades, podríamos esperar que una población joven no tuviera ciertas, bueno, reacciones más a la enfermedad, no tanto a la vacuna. Pero sí quisiera yo, bueno, tener esto, o bueno, resaltar esta parte, ¿no? Que como a mayor edad tenemos acercamiento mayor con las reacciones de los niños y entonces, bueno, pues lo tomamos como una normalidad realmente. Gracias. Gracias, Clau. Vamos a escuchar a Roberto, adelante. Gracias, claro que sí. Pues nada más ahondar un poquito, porque en realidad fue muy bien descritas tanto por Josué como por Claudia esta situación de las vacunas. Creo que José dio un clavo y también Claudia en cuanto a la experiencia con haber sido vacunados previamente, una, y dos, con la sensibilidad de cada persona, ¿no? El umbral del dolor, el umbral de algunas otras situaciones, ¿no? De que alguien, quien tiene un dolor, otra persona lo interpreta con un grado de intensidad muy distinto, ¿no? Ya sea mayor o menor. Eso también, pues juega mucho en esto de las ESAVIS, ¿no? Básicamente, como lo dijo Josué, existen muchas ESAVIS, cada quien puede desarrollar una sintomatología distinta. A fin de cuentas, vienen a caer por frecuencia en dolor en el sitio de aplicación, un poquito de febrícula, cansancio, mialgias en algunos momentos. Alguien incluso puede llegar a desarrollar como un catarro común, ¿no? Al siguiente día o en la tarde ya empecé como si tuviera una pequeña gripa. Pues se trata del sistema inmunológico haciendo su chamba, ¿no? Desarrollando toda la inmunidad. Entonces, bueno, de ahí, la gran mayoría, inmensa mayoría son ESAVIS leves, reacciones leves. Y como comentaba Josué, en realidad la definición operacional, el pivote para considerar una reacción alérgica, perdón, alérgica, una reacción grave, pues es aquella que requiere de una atención hospitalaria porque pone en peligro la vida del paciente, porque de ahí para atrás, pues existe una gran gama de sintomatología y de sensaciones, que a lo mejor no terminan por ser graves o por no poner en riesgo la vida del paciente, pero claro, obviamente no es minimizarlas, es que también deben de ser sujetas a estudio y seguimiento, pero pues las ESAVIS graves pues son aquellas que sí requieren de una atención inmediata. Ahora también
recordar que estamos ante unas vacunas con autorización de uso de emergencia, ante pues la pandemia obviamente que estamos viendo, y más ahorita con un repunte de tercera ola muy agresiva. Pues bueno, lo que estamos esperando, lo que estamos viendo es todo es nuevo, o sea, la vacuna tiene realmente muy poco en uso. Tenemos también, por ejemplo, la situación de nuevas variantes y que al calor de la vacunación se empiezan a hacer estudios para ver si las vacunas son efectivas para estas nuevas variantes. Entonces, bueno, las SAVIs sí se presentan. Hay que tener cuidado, hay que mantenerlas muy, muy bien vigiladas, sobre todo sin notificar todo, alimentar esa enorme base de datos estatales, nacionales y mundiales, ¿no? Porque todo se registra en una base mundial y que ayuda a los expertos a tomar decisiones, a tener o a formular documentos como recordarán aquel manual de las ESAVIS que existía antes del vigente o del actual, uno que salió por allá por, no recuerdo si en 2004, 2014, por ahí, pero ese manual previo estaba muy bonito porque tenía todas las ESAVIS que podías presentar de acuerdo a cada vacuna. Sí, entonces poder realizar ese tipo de documentos está fundamentado en la notificación de las ESAVIS. Sí, entonces todo se mete a análisis estadísticos y pues bueno, de ahí la importancia de la notificación. Esos ESAVIS también recordar que ahorita hay mucha difusión de estas reacciones que tenemos ante la vacuna de COVID y no es que sea algo por esta vacuna, simplemente les comento que en la experiencia que tenemos ahorita en Jalisco, en nuestra zona metropolitana, en la cual incluimos los 5 municipios pues con mayor población de nuestro estado y que son conurbados. La zona metropolitana es un poco más amplia, ¿no? Son 9 municipios, pero bueno, 5 son los grandes y que están muy, muy en corto. Instalamos un macromódulo de vacunación y todas las personas de estos municipios asisten al mismo macromódulo. En algunas ocasiones, dependiendo el grupo poblacional que se esté vacunando, se abren 2 macromódulos y en esos macromódulos estamos aplicando entre 15 y 20,000 dosis diarias. Sí, entonces, bueno, con ese número de vacunas es totalmente esperado que vamos a tener un número importante de ESAVIS notificadas. Entonces, bueno, sí se están notificando, hay mucho más evidencia, la gente inclusive las reporta o las pone en sus redes sociales, pero no son notificadas porque no requieren una atención médica o no acuden a una atención médica. Es parte de lo esperado, ¿sí? No satanicemos a la vacuna de COVID, la cual es muy buena. Creo que la evidencia de los cuadros clínicos que estamos viendo en personas que ya tienen sus 2 dosis o su esquema completo, digamos, lo mejor así, y ya con con un tiempo específico, como comentó Josué, o sea, no es algo de que ya me puse la vacuna y a las 3 horas yo ya estoy protegido, no, tienen su tiempo y esto depende de cada persona. Sí, de cada persona y en promedio estamos hablando de unos 14 días, pero bueno, eso se tarda en realizar o la inmunidad en generarse de forma pues esperada. Entonces, hay que estar muy al pendiente de las ESAVIS y aquellas graves pues con mayor razón, ¿no? Porque son comúnmente las que hemos visto, eh, son las reacciones alérgicas, perdón, anafilaxias, que requieren un tratamiento de inmediato de segundos. Sí, porque son reacciones donde la persona empieza con sensación de cuerpo extraño, con dificultad respiratoria, con urticaria, una reacción anafiláctica bien establecida y que, pues bueno, se tiene que manejar de forma muy agresiva, muy rápida para lograr salvar la vida del paciente. Y hemos tenido aquí también experiencias donde se tratan muy, muy rápido y la persona para cuando es trasladada a un hospital para su hospitalización de 24 horas para una observación continua, pues ya no tiene nada y, pues bueno, inclusive han llegado a pedir su alta voluntaria porque pues yo ya no tengo nada, pero no, o sea, hay que darle su justo valor a estas ESAVIS. Les digo, las más comunes que hemos tenido nosotros en las graves son las reacciones anafilácticas y de ahí en adelante pues vienen lo que comentó Josué, ¿no? Hemos tenido miocarditis, hemos tenido algunas otras situaciones distintas y que se someten a un comité nacional. Lo importante es notificar. Creo que, bueno, no sé, en gran parte por el asunto de las noticias, ahora que tenemos internet, ¿no? Se ha dado un revuelo de información enorme, una infodemia enorme. Antes nunca preguntábamos qué vacuna nos tocaba. Ahora tenemos, bueno, la posibilidad de elegir,
pero sí tenemos muchas. Y de hecho nos gustaría que Josué nos hablara de esta infografía que nos compartió. No sé si quieren que la pongamos en pantalla. La colocamos dentro de nuestra página de profesionales farmacéuticos. No sé si nos puedas hablar de ella, Josué. De esta Claro que sí. de COVID. Claro, pues bueno, es una infografía que hemos venido consolidando ya por varias versiones. Esta es nuestra versión número 6, donde en esta infografía inicialmente nuestra intención era compartir a la población en general datos vinculados con la compañía que está desarrollando la vacuna, la tecnología aplicada a ese desarrollo de vacuna, las dosis y el grupo de edad en el cual pudiese estar siendo administrada dicha vacuna y la eficacia y la seguridad. Una eficacia que les tengo que decir, por los datos disponibles a principios de estos desarrollos, pues estábamos enfocados en esa eficacia que nos ayuda a no enfermarnos o a no enfermarnos de manera grave. Y en seguridad, pues prácticamente reportábamos que los efectos que se fueron detectando en los desarrollos clínicos eran consistentes con lo que se conocía con las demás vacunas y que eran leves y moderados. Iniciamos con aquellas vacunas que fueron primeramente aprobadas en el mundo, la de Pfizer, BioNTech y la de Moderna, y después comenzamos a sumar aquellas vacunas que son de interés para el país y sobre todo también de interés en este ámbito mundial. Sabemos que hay montones de vacunas, pero hemos decidido prácticamente mantener solamente aquellas que están siendo utilizadas en el país y complementando con la vacuna de Moderna, donde como ustedes pueden ver en pantalla, pues es una vacuna que aunque no la utilizamos en el país, es una vacuna de las que se obtuvo las primeras experiencias de uso de la misma. Y es así como estamos tratando ahora de compartir a la población datos vinculados con la eficacia, por ejemplo, pero no solo de no enfermarnos, sino la eficacia que una vacuna puede tener para no enfermarnos de manera grave. Es decir, el vacunarnos no significa que no nos vamos a enfermar. Las vacunas no son perfectas. Y en ese sentido existe una probabilidad de que nos podamos enfermar aún vacunados, aún con nuestro cuadro de vacunación completo y posterior al tiempo que el fabricante nos indique en el cual ellos han determinado y detectado que se alcanza el mejor pico de protección. Hay una probabilidad de enfermarnos y como lo podemos ver en pantalla, para la mayoría de las vacunas que se están utilizando en el país, la protección para no enfermarnos de manera grave es realmente favorecedora, es realmente una protección bastante buena. ¿Por qué? Porque el vacunarnos no solo nos va a ayudar a tratar de no enfermarnos, sino en el caso de enfermarnos, no hacerlo en estas formas graves. Y de la mano de estas variantes, pues bueno, el que ahora no tenemos asegurado, por decirlo de alguna manera, nuestro boleto de la inmunidad, el estar vacunados sí nos ayudará bastante a no estar en esos cuadros graves. Y ahora, en el rubro de seguridad, lo que hemos tratado de incluir de una manera más o menos sencilla para la población, porque si revisamos las monografías de estas vacunas, son al menos 3 páginas para cada una de ellas cuando se habla de algo que son contraindicaciones y precauciones. Ya no hablamos de los efectos adversos o de los ESAVIS. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos más sociabilizados, estamos más cercanos a esos escenarios de seguridad que puede vivir un paciente que recibe una vacuna. Hoy hemos migrado esta información de seguridad a 2 rubros bien interesantes, que son las contraindicaciones y las precauciones, donde la vida de la farmacovigilancia nos ha enseñado que los que estamos embebidos en este proceso, empezando por mí, pues a veces no teníamos lo suficientemente claro como para entender cuál es la diferencia entre una contraindicación y una precaución desde el ámbito de la monografía de un medicamento. De hecho, pues algunas veces confundíamos estos escenarios donde la contraindicación es el escenario y el evento de seguridad en el cual se tiene clara evidencia de que si se le administra en ese escenario o si se tiene ese antecedente, habrá un riesgo grave para la salud de ese sujeto. La precaución, a diferencia de una contraindicación, es el escenario en el cual podemos sospechar, hay datos que nos permiten suponer
alguna situación de seguridad relevante que no limita el uso, sino que el uso estará limitado en relación a ¿qué? En relación a la evaluación que nos ayude a llevar a cabo un profesional de la salud de la mano del estado de salud del paciente. Es por ello que ahora en esta infografía hemos intentado resaltar esos elementos relevantes de las contraindicaciones de las vacunas y de las precauciones, donde, ojo, las contraindicaciones son los escenarios de los cuales ya tenemos evidencia del riesgo grave que puede existir en la salud o la seguridad de ese paciente. Por ejemplo, en la mayoría de ellas ustedes pueden ver que parte de las contraindicaciones se vincula con estas reacciones alérgicas si es que se tiene antecedentes de alergia a la vacuna o a uno de los principios o de los componentes de la vacuna. Ejemplo, en aquellas que son de 2 dosis, si a la primera dosis yo desarrollé una reacción alérgica grave, está contraindicado en mí el recibir o el siquiera pensar recibir la segunda dosis. No así cuando se trata, por ejemplo, de una situación en la cual yo me encuentro cursando tal vez una enfermedad o yo soy un paciente inmunocomprometido, donde, por ejemplo, pacientes inmunocomprometidos no significa que la vacuna esté contraindicada, lo que significa es que no se tienen datos de cómo opera la eficacia y la seguridad de la vacuna en esos pacientes. ¿Por qué? Porque no fueron incluidos en los desarrollos clínicos y, por lo tanto, el decidir si se debe vacunar o no, no se debe mirar como una situación de contraindicación común, sino como una situación donde de manera conjunta con el médico de esa persona se tendrá que evaluar si lo más conveniente es que se vacune o no. ¿Qué nos ha dicho la vida real, por ejemplo? Nos ha dicho la vida real, de acuerdo a los datos que ahora ya tenemos de la vida real, que los pacientes inmunocomprometidos en la mayoría de los casos se deben vacunar. ¿Por qué? Porque así como pasa con las otras vacunas que se desarrollan, lo más recomendable es que ese paciente sí reciba esa vacuna en aras de poder protegerlo aún más y a pesar de su compromiso en su sistema inmune. Y bueno, es así como tenemos esta sexta versión de la infografía, en donde pues hemos tratado de actualizar no solo los datos, sino también un formato que sea un poco más amigable, porque empezamos con una tabla de Excel prácticamente, y pues bueno, ahora muy afortunadamente con la colaboración de una colega que se encuentra en España, que es comunicóloga en temas de ciencia también, que es Paula Granado, pues también hemos logrado consolidar esta nueva versión que esperamos sea de mayor utilidad para la población en general. Muchas gracias. No sé si alguien de ustedes, de los demás, quiera complementar un poquito, sobre todo porque hay muchos mitos, por ejemplo, sobre este asunto de la eficacia. Es decir, ¿cómo medimos la eficacia y qué significan estos porcentajes? No sé si alguien nos quiera ayudar a eso. Sí, si me permiten, con gusto. Claro. La verdad es que sí, muy buena la infografía, mantener esta comunicación más eficaz, como comentó Josué, para la población, más entendible, más palpable. Es excelente para contrarrestar la infodemia, ¿no? Que desgraciadamente, pues luego avanza mucho más rápido, desgraciadamente. ¿Qué quiere decir esto? O sea, la vacuna, entendamos que, al igual que todas las vacunas, me protege para la enfermedad y me da un cierto grado de protección para no ponerme grave si me enfermo. Esto quiere decir, digamos, una vacuna nos da una protección del 95%, como está enumerada la de Pfizer. Quiere decir que tengo el 5% de riesgo, ¿sí?, de contraer la enfermedad. Y en ese 5%, lo tiene que complementar la persona. En realidad la vacuna te da el 95 y el 5 más te lo da tus cuidados, ¿sí? El mantenerte con las medidas preventivas adecuadas, ¿no? Uso de cubrebocas, no acudir a lugares con una alta aglomeración de personas, mantener espacios con ventilación natural, y bueno, las medidas que ya ampliamente se han difundido y que pareciera que desgraciadamente son las más complicadas de realizar, ¿no? Porque seguimos viendo mucha gente que sale de fiesta, antro y demás, sin el cubrebocas y pues bueno, a pesar de estar vacunado, tú te expones al virus, te expones a lo mejor a un inóculo mayor, porque estás donde hay, no sé, 100 personas, 150 y todo, a lo mejor por ahí hay 2, 3 infectados, pues bueno, te puedes infectar. Estando vacunado, te expones al virus y entonces viene la eficacia para no contraer formas graves,
que esa es la principal medida en la que se basó la autorización de usos de estas vacunas. ¿Por qué? Porque queremos limitar el peor, para mí, daño de la salud, bueno, creo que para todos, que es la muerte de los pacientes, ¿sí? La protección que te brindan estas vacunas para no desarrollar formas graves, no terminar en una terapia intensiva, no terminar en una hospitalización y sobre todo no morirte, es lo principal que hay que estar viendo, ¿no? ¿Cuál vacuna es la mejor? Pues la que me va a tocar, la que me van a poner, ¿sí? Hay que vacunarse, hay que mantener una vacunación, mantener las medidas preventivas y así, pues lograr controlar esta situación. Recordar también que la eficacia viene pues con ciertos días después, ¿no? Como hace rato lo comentaba, ¿no? Recordar a las personas, ya me vacuné, sí, síguete cuidando, porque no quiere decir que en cuanto terminan de aplicarte en el brazo la inyección, ya estás protegido, ¿no? No es un escudo mágico, ¿no? Tiene sus procesos. Y sí también tenemos las cuestiones de las contraindicaciones o de las precauciones. Es importantísimo que las personas que van a ir a aplicarse la vacuna, ahorita pues estamos hablando de la de COVID, pero de cualquier vacuna, ¿no? Al momento en que le pregunten, ¿usted tiene alguna alergia? Pues sean muy asertivos y contesten, la verdad, sí, me han dado alergias, he tenido alergias, de ahí, ¿qué tipo de alergia? Pues me han salido poquitas ronchitas, pues bueno, ahí se puede aplicar la vacuna, sin mayor problema, pero aquellas personas que han tenido cuadros de anafilaxia grave a una u otra sustancia, pues son las personas que tienen que tener mucha precaución o de plano pues no aplicárselas porque el riesgo de desarrollarla es importante. Lo importante es estar muy enterados de esto e informar al momento de vacunarnos cuáles son nuestras condiciones de salud y si la persona tiene una condición, como lo comentaba Josué, de salud relevante, ¿no? Algún inmunocompromiso o alguna situación en especial, verlo con su médico tratante, ¿no? Que tendría que darle como una opinión, dado que conoce todo su caso y su historial clínico, y poder tomar una decisión sobre la aplicación o no de la vacuna. Gracias, Roberto. Claudia, no sé si quieres complementar algo más. También tenemos, antes de que avance Claudia, nada más les comento que tenemos una pregunta de Angélica Meneses que dice que la eficacia no se refiere a nivel poblacional. Esa es la pregunta de ella. Ahora sí, Claudia. Sí, bueno, es como, bueno, se da en porcentaje porque es como si imagináramos que tenemos 100 personas y 95%, bueno, hablando a un número X, de personas ha tenido protección contra enfermedades, o en este caso, por ejemplo, SARS graves o SARS leves, dependiendo de esta protección. Es decir, de esa población que se vacunó, bueno, ¿cuántas tuvieron una protección contra contra un COVID leve o contra un COVID grave? Y yo quiero aquí agregar algo muy importante en relación a la vacuna CanSino, que se ha dado muchísima información o infodemia, que ahora le llaman, en relación a esta vacuna. Bueno, yo tuve una experiencia muy especial. Mi hermana también es docente y es pedagoga, entonces le tocó en otro lugar de vacunación diferente al mío. A ella le dicen que tiene una eficacia arriba del 95%, y a mí en mi centro de vacunación dan la información de igual arriba del 95%, pero cuando ella se acerca con una persona y le dice, oye, realmente hay una seguridad en esta vacuna arriba del 95%, dicen, es 60 y tantos %, ¿no? O sea, allí hay una mala información, y lo mismo sucedió, por ejemplo, con influenza. Hay gente que dice, no me voy a vacunar contra influenza porque de todos modos me enfermo. Sí, pero no te enfermas en su forma grave. He allí la gran diferencia. Y, por ejemplo, ahora CanSino tiene una eficacia arriba del 95% en COVID grave. Entonces, no quiere decir que la vacuna no tenga una efectividad y tampoco quiere decir que no te vas a enfermar. Lo que va a pasar es que no te vas a enfermar en esa forma grave. O sea, tienes el 95% de la población no enfermó en su forma grave.
pero sí es muy importante recalcar esto, o sea, no tenemos, el estar vacunado no quiere decir que ya no se cubrebocas, que no tenga esta distancia o la sana distancia, no ventile, etcétera, o sea, porque mucha gente ha entendido esta mala información, igual malentienden, bueno, ¿cómo es que se están vacunando? Que esa es otra situación que ha surgido, ¿cómo es que se vacunan y están enfermando? Bueno, también desconocemos muchas cosas de la vacuna a nivel poblacional, ojo, porque una cosa es los ensayos o la información que está vertiendo de los ensayos y de lo que presenta la población en donde, bueno, se han dado seguimiento de estas personas vacunadas. Pero en nuestra población, México, desconocemos todavía muchas cosas del comportamiento de la vacuna. Entonces, el hecho de estar vacunado no quiere decir que tenga una protección al 100%. Esa es una. Y otra, bueno, esta información que es muy clara y que debemos entenderla. Todas las vacunas van a tener una reacción y todas las vacunas van a tener una situación, o sea, bueno, creo que no todas tienen esta 100% de eficacia. Y realmente es muy importante conocer toda esta información y darla a conocer a la población y no mal equivocar o malinterpretar de esta situación en relación a la información que se vierte, porque esta es una de las vacunas, CanSino, repito, que es donde más malinformación hemos tenido y en donde también, bueno, surgen estas dudas, ¿no? Por ejemplo, como docentes, oye, me están diciendo, alguien me dice 60% y alguien me dice 90%, sí, pero también la eficacia es diferente entre un COVID leve y un COVID grave, pero sí es muy importante nosotros como población informarnos y además también saber que estamos ante una vacuna pues prácticamente nueva, que necesitamos saber y notificar qué es lo que está pasando con esta vacuna. Y además también otra cosa que quiero agregar, perdón, que me extienda un poco, en relación al personal del sector salud. Hay personal que todavía sigue con una mala información en el sentido de esto es normal. Los CESAVIS no son normales, los CESAVIS se notifican. Y sí hemos encontrado muchas situaciones, yo con mis cercanos conocidos, que he tenido que hacer o hemos hecho la notificación a través de VigiFlow porque les dicen, bueno, pues es normal. No hay normalidades en farmacovigilancia, no hay normalidades, y menos ahora que estamos ante una vacuna nueva. No conocemos muy bien cómo se comporta en toda la población. Tenemos resultados de estudios y por eso es que sabemos cuáles son las reacciones locales o sistémicas que tiene X vacuna. Pero en el total de la población ahora, como se está haciendo masivamente, pues no sabemos cómo se comporta. Entonces, todo lo debemos de notificar. Y también debe de haber esta parte del personal de salud, de la sensibilidad en relación a notificar, porque sí es muy importante que no perdamos también esta empatía con la población, que la población sepa que, bueno, estoy acudiendo a la unidad de salud, estoy informando y, bueno, pues se realiza el reporte y que sepan que se está dando seguimiento, porque realmente se da seguimiento de estos CESAVIS. Muchas gracias. Y bueno, rompiendo también, me gustaría que habláramos de un mito también bien común, de acuerdo a la vacuna que a uno le toca, porque les digo, ahora el asunto es que toda la gente, ¿no? Buscamos, me incluyo, ¿no? ¿Qué vacuna nos va a tocar y cómo es? Y aunque no entendamos nada, ¿no? Híjole, tenemos un montón de ideas. Por ejemplo, el que las vacunas pueden insertarnos ADN o nos pueden modificar. No sé si alguien nos quiere hablar un poquito para romper este mito. Claro, pues miren, en este sentido, yo lo primero que me gustaría enfatizar es que sí, está bien que nos preguntemos qué vacuna me va a tocar, porque al final del día, pues es una situación muy, muy natural, porque así como cuando nos enfermamos y vamos y pensamos con qué médico me quiero tratar, pues también es normal, aquí sacando de la farmacovigilancia, como bien lo decía Klaus, sino hablando de los ámbitos más amplios, es normal que nos preguntemos con qué vacuna me voy a vacunar y estar informados de cómo se comporta esa vacuna, no solo en términos de su eficacia, de qué tanto me va a proteger o no, porque ya hablamos aquí muy en lo extenso que la
gran ventaja de las vacunas es que no solo no nos enfermamos, sino de que en caso de que nos enfermemos, no va a cursar esa enfermedad en los cuadros graves, que no queremos que pasen y que nos hacen, no solo al que se enferma, sino a todo el núcleo, pues cursar por diferentes retos y escenarios bastante complejos. Y desde ahí, pues la construcción de la información se ha venido generando de tal forma que inclusive ya estamos hablando de vacunas buenas y vacunas malas, donde ya lo mencionaba muy bien mi querido Robert, la vacuna que nos toque es la mejor vacuna, porque es la vacuna que nos ayudará a hacerle frente a la enfermedad, no solo, reitero, para no enfermarnos, sino para que en caso de que nos enfermemos, no vayamos a dar al hospital, y si vamos a dar al hospital, no tengamos que cursar estos cuadros graves. Y desde ahí, pues ha habido diferentes comunicaciones, ideas que se han albergado alrededor de las vacunas. De hecho, yo en una de las presentaciones que ahora estoy dando, pongo el ejemplo del personaje, este actor inglés que hace a Magneto en las películas de los X-Men, donde ahora no sabemos por qué, luego de tantos años de ciencia y tanta investigación y que la sociedad ha avanzado tanto, pensamos que el vacunarnos contra COVID-19 nos va a convertir en alguien como Magneto. ¿Por qué? Pues en relación a esto que se ha venido generando. ¿Por qué se ha venido generando? ¿Por qué en la población hemos dado espacio a crear este tipo de escenarios? Porque nuestro cerebro lo primero que capta es lo negativo. Nuestro cerebro lo primero que capta, con lo primero que se queda es con lo que no es positivo. Y esto se extiende al ámbito de la salud y a muchas cosas. ¿Cuántas veces desde lo muy general decimos, tú le podrás dar un servicio al cliente de excelencia 99 veces, pero si te equivocas una sola vez, con esa única vez que te equivoques, el cliente va a decir, pues fíjate que yo creo que no son tan buenos. Y es lo más o menos lo que ha pasado con esta situación de la vacuna. Nos hemos venido a encontrar con personas que ahora pues tenemos la capacidad de generar una transmisión como esta y se nos ocurre decir lo que se nos ocurre decir y se replica. Y entonces ya no reflexionamos en relación a quién lo está diciendo, cuál es el sustento que esa persona tiene para lo que está compartiendo, cuáles son sus fuentes de información, en relación a qué está hablando, a una experiencia en particular, esta persona conoce del tema, etcétera, etcétera. Y cuando en realidad lo que nos ha dicho la ciencia, lo que está probado del uso de las vacunas es lo que está en la monografía y lo que las agencias sanitarias nos van dejando saber a través del uso de estas vacunas, donde en México ya somos prácticamente 58 millones de dosis las administradas. La pregunta sería, con esos datos de prácticamente casi 58 millones de dosis administradas, de hecho hace un día tuvimos el promedio más alto, más de 1 millón de dosis administradas por día. La siguiente pregunta sería, de eso, ¿qué sabemos que está sucediendo diferente a lo que pudiésemos esperar? ¿Qué es lo que conocemos que está sucediendo diferente? Si revisamos la página de nuestra agencia sanitaria, veremos que no hay comunicados en relación a que el perfil de seguridad o el perfil de eficacia de cualquiera de las vacunas que se están utilizando está cambiando. Y nos tenemos que regresar a las fuentes de información confiables, donde aquí nuestra fuente de información confiable es sí o sí, debe ser sí o sí, la agencia sanitaria, porque a ellos está llegando toda esta información y a ellos toda esta información llegó desde antes de que cualquiera de los que estamos aquí ya nos hubiésemos vacunado. De hecho, en varios grupos de los de WhatsApp, ahora hago esta broma de cuando me preguntan si ya me vacuné, yo les digo, pues no, estoy esperando a que se abra la vacunación de 12 años en adelante. Ojalá me toque la de BioNTech y Pfizer. ¿Por qué? Porque pareciera que ahora le tenemos miedo a una acción que yo le pregunto a mi mamá, que tengo la fortuna de tenerla todavía conmigo, oye mamá, cuando me llevabas a vacunar, ¿tú sentías miedo? Mis tías te llamaban al siguiente día para decirte, oye, ¿cómo amaneció Josué? ¿Está bien Josué? Y ahora es todo lo contrario, nos vamos a vacunar y nuestros amigos cuando saben que nos vacunamos a las siguientes horas, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y al siguiente día el mensaje de, ¿estás bien?
¿cómo te sentiste? Cuando pues, la respuesta es, pues bien, me fui a vacunar, o sea, no me hicieron algún procedimiento quirúrgico como para que al siguiente día estemos ocupados de si me siento bien o no. Inclusive, yo que tuve la fortuna de vacunarme hace una semana exactamente, el domingo recibí mensajes de varios amigos míos preguntándome cómo me sentía. Y yo les hacía pues la broma de, pues me siento bien, no me hicieron, con todo el respeto para las mujeres, y hablo por mi mamá primero, digo, no me hicieron una cesárea, estoy bien, nomás me vacuné, o sea, mi vida puede seguir. Tuve dolor de cabeza, sí, fue leve. Tuve dolor en las articulaciones, sí, fue leve. Tuve dolor muscular, sí, pero eso pasó el domingo. Por ahí estuve el domingo con ese malestar y el lunes amanecí como cualquier otra persona estaría lista para iniciar su semana. Entonces, todos estos mitos, pues vienen a sumar al colectivo desinformación que, pues la mayoría de las personas en este momento, a veces no nos damos el tiempo de reflexionar acerca de dónde vino este dato, quién lo dice, por qué lo dice, qué pruebas hay para eso, y sobre todo, en verdad, alguna entidad de gobierno está dándonos información de esto como que es un hecho que está sucediendo o no. Ahí es en donde tendríamos que regresar nosotros a dar un paso atrás, respirar y decir, no todo es lo que pone el influencer en TikTok, ni lo que pone en Instagram, ni lo que sale en su canal de YouTube, ni mucho menos lo que sale en una transmisión en vivo, salvo este desayuno de los farmacéuticos, por supuesto. Gracias, porque lo es importante, ¿no? Que seamos críticos y muy enfáticos en saber quién es el emisor de mensaje. Eso es algo bien importante. No sé, Roberto o Claudia, ¿quieren agregar algo más? Roberto, Claudia. Claudia, si gustas. Gracias. Pues realmente bueno, siempre ha habido, o hemos tenido como enfermería, esta situación cuando se entran vacunas nuevas, en cuanto a informar a la población de qué tan seguras son, estarlas convenciendo a la población. Ahorita, bueno, es a toda la población, pero ha sucedido con los niños cuando hay una nueva vacuna, y con los niños como que hay más sensibilidad en esta parte, porque bueno, pues es un niño, está creciendo, y las vacunas y hay que aplicarlas, ¿no? Y entonces ahora yo siempre les digo, bueno, ¿y qué diferencia habría en este sentido? Porque al niño, bueno, generalmente cuando se inserta una nueva vacuna, bueno, le informamos a la mamá, oiga, pues es una nueva vacuna, le va a proteger esto, aquello, y la mamá generalmente, bueno, sí, adelante, ¿verdad? Hay una sensibilización de parte de la mamá al aplicar las vacunas. Y mi pregunta es, bueno, ¿y por qué ahora como adultos nos tenemos o nos detenemos más a esta parte? Ahora, otra cosa muy importante también a considerar, la vacuna, y lo retomo nuevamente, como lo ha dicho Josué, como lo ha dicho Roberto, la mejor vacuna es la que te toca. Igual es como si nosotros nos pusiéramos a ver, bueno, a ver, dime qué lote, o sea, yo por ejemplo en mi calidad de enfermera, ¿no? Yo soy muy exagerada. A ver, dime qué lote, dime por favor la temperatura de la vacuna, enséñame la jeringa, o sea, yo como enfermera que sé el proceso, a ver, enséñame cómo cargaste la vacuna, y estar viendo, o sea, sería lo mismo. Y realmente ir con esta apertura también en el sentido de me voy a vacunar y es una protección, o sea, no sé y desconozco como persona, o sea, en mi persona, cuál es la respuesta, porque cada persona es diferente y cada respuesta de cada persona va a ser diferente, porque tenemos comorbilidades o tenemos otras situaciones que también en muchas ocasiones cuando nos vacunan, yo siempre les digo, se descubren, ¿no? Porque a lo mejor no hay una sintomatología franca o no la han asociado a algo, y cuando lo vacunan dicen, ay, es que esta reacción pasó, y la exageran, y no es que aparezca por la vacuna, es que se exacerbó por la vacunación, pero no quiere decir que la vacuna haya sido la causante de esta situación. Entonces, ahora sí que tenemos que
pues sensibilizar, no convencer, sensibilizar a la población de que la vacuna es una de las mejores opciones. Yo creo que, bueno, y digo una de las mejores porque hay que seguir usando cubrebocas y no quiere decir que ya se termine esto. Y por el otro lado, pues también esta parte de, bueno, es que me están agregando otra cosa en la vacuna. He leído tanto memes de serios como memes, que es esta otra parte, un poquito de luchar contra esto, que dicen, bueno, ya me aplicaron la vacuna, ya recibo la señal de HBO, o ya recibo mi Wi-Fi o algo así, ¿no? Y hay muchas cuestiones, por ejemplo, esto de que se les pegaban las monedas. Vi otro video que me hizo llegar un compañero y él dijo, ¿no? Bueno, pues es una situación que puede suceder bajo otras circunstancias y no necesariamente o no es por una vacuna, que también se trajo mucho a colación esto. Y además, y bueno, cierro con otra cosa. Tomamos bebidas azucaradas, comemos muchos alimentos que sabrá Dios cómo se realizan, cómo se elaboran, y allí no tenemos miedo. Entonces, yo lo equivalo igual a una vacuna. Y vi también ese otro meme que dice, es que no sé qué me va a causar la vacuna y toda la mesa llena de chucherías y bebidas azucaradas. Lo mismo. Tanto te puede dar una reacción anafiláctica por un alimento que estés consumiendo, así sea en el lugar más caro del mundo, como te puede dar una reacción por una vacuna. Entonces, pues así como nos atrevemos a comer algo que sale y que es nuevo en la tienda y vamos y lo compramos, o en un lugar lo comemos, pues lo mismo sucede con la vacuna, y la reacción va a ser igual, va a depender de cada persona. Gracias, Clau. Roberto, Gracias. adelante. Gracias, pues creo que ampliamente explicado por Josué y por Claudia, pues solamente adherirme a pedirle a la población que no caiga en esa infodemia. Como dice Josué, la verdad es que lo que un influencer puede decir de la vacuna, la verdad es que esa gente lo que busca son likes, ¿no? Es que tener esa fama, ¿no? En sus redes sociales, pues porque es su forma de vida, ¿no? En un momento, y pues bueno, eso es lo que no se pone en entredicho, sino más bien lo que pueden llegar a hacer por mantenerse vigente en esas redes sociales. Y en este apartado de la vacuna es, pues, dar de qué hablar, ¿no? Dar de qué hablar en cosas que son desde su sensibilidad, desde su percepción, y puede generar, desgraciadamente, que una persona decida buscar un video en TikTok sobre cómo le fue la vacuna a alguien en vez de buscarla en una fuente científica, ¿no? Y pedirles que si bien ven ese tipo de videos, también, por favor, se documenten con datos oficiales, con datos de farmacéuticas, con datos científicos, con un rigor y peso científico para lo que están publicando, lo cual lleva mucho, mucho tiempo. Creo que el aforo que tenemos y las personas que nos ven entenderán de que pues generar un documento con validez científica no es algo que se pueda generar, vaya, ni siquiera en un par de meses. O sea, es algo con un rigor muy, 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 muy estricto, pues porque lo que se está jugando es la seriedad de su publicación y sobre todo, pues, el aporte a la ciencia y a los conocimientos. Entonces, no caigamos en esa infodemia, no caigamos en esas situaciones. Mejor acerquémonos a los profesionales de la salud y a las instituciones públicas o privadas que generan esta información, e informémonos ahí mejor que en otros sitios. Gracias, Roberto. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos, como siempre, ya es casi tradición, a mandar saludos a los diferentes escuchas y los que nos ven. Saludos a Lima, Perú, a Bolivia, a Mérida, a Veracruz, a Costa Rica, Tijuana, Tabasco, Estado de México y Puebla, y a muchos más que nos ven. Gracias. Y bueno, tenemos por aquí una pregunta que me parece interesante de Carmen Fabiola, que dice: buen día, justo con el fin de prevenir el SARS, ¿hay algún tiempo posterior a la infección de COVID-19 que se tenga recomendado vacunarse? O sea, ¿tenemos que hacer diferencia entre la vacunación y la infección? ¿Nos pueden hablar de eso, por favor? Claro que sí.
salvo lo que comento también ahorita Claudia y Josué, pero bueno, una de las contraindicaciones o para no aplicar en el momento una vacuna es que el paciente o la persona que se va a vacunar en ese momento esté presentando una infección aguda en ese momento. Sí, o sea, si yo tengo COVID o cualquier otra enfermedad y estoy en ese periodo de que estoy en recuperación de la infección, tengo un cuadro de fiebre, pues es mejor posponer, no cancelar, solo posponer la vacunación a cuando la condición de salud ya lo permita. Entonces, bueno, sí, cuando estás enfermo, pues no conviene y no está indicada una vacunación, independientemente si es COVID u otra, y solamente es posponerlo, no cancelarlo por el hecho de estar en el momento que te toca la vacuna, enfermo de algo, es solamente posponerlo. Gracias, Josué o Claudia, que creo que quería hablar, perdón. Claudia. Sí, solamente para retomar esto, los CDC están recomendando 90 días posteriores y bueno, también hay que tener muy claro el tratamiento, o sea, si recibió qué tipo de tratamiento y bueno, generalmente se dice en CDC 90 días, no sé cuál sea la indicación específica en México, pero algo muy importante, que es lo que menciona Roberto, en relación a que, bueno, pues no se administre en esta fase aguda, pero posteriormente la CDC recomienda 90 días. No sé en México, Roberto, no sé cuál sea el caso, Josué, si es que lo tienen la información específica para esta temporalidad posterior a una enfermedad de COVID. No hay esa información disponible, al menos no desde lo que en la asociación hemos investigado, y que inclusive esta referencia de los CDCs que bien mencionas, Clau, pues también recordemos que los CDCs han revirado en varias cosas de manera muy importante, han hecho precisiones en las cuales hoy dicen es blanco y mañana dicen es azul, amarillo y verde. Entonces, de hecho, es algo que conversábamos antes de iniciar la transmisión, Roberto, Claudia y el resto del equipo y su servidor, donde en este momento tenemos muchas respuestas ya a varias de las preguntas que nos hacíamos en un principio, tanto de la pandemia como del uso de las vacunas. Pero además, en este momento tenemos nuevas preguntas que no son igual de sencillas como las que nos hacíamos al inicio de la vacunación o al inicio de la pandemia. Hoy las preguntas demandan respuestas aún más complejas, más elaboradas, inclusive respuestas que se tienen que ponderar de acuerdo al escenario en particular que estamos evaluando. Por lo tanto, a este momento, pues lo que nos queda por hacer en el mejor de los sentidos, apegándonos a los procesos científicos y a los procesos que bien conocemos la mayoría de nosotros, es permitir que los datos se sigan colectando, permitir que la información se siga analizando y ser parte de este proceso de construcción. No aventurarnos a dar una respuesta, sobre todo si somos profesionales y no estamos seguros de esto, porque a veces es muy tentador, ¿no? Yo he escuchado a varios colegas que de pronto digo, ¿y por qué respondió eso si todavía ni se sabe esa información, ¿no? Y lo hago desde un ámbito de preocupación, porque si nosotros como, quiero decir, como de alguna forma, figuras que nos conciben como profesionistas que tenemos cierta capacidad de hablar de los temas, cierto nivel de influencia y desde nosotros mismos a veces nos gana esa cosa de decir, ¿sabes qué? No, en lugar de decir no lo conozco, nos atrevemos a dar una respuesta que puede generar algunos otros comentarios y algunas otras percepciones. Es bastante riesgoso. Y desde ahí, pues bueno, este tiempo para cuándo me puedo vacunar después de haberme enfermado, inclusive es un tema que aún no se ha resuelto. Está la muy buena referencia que nos dice Clau, pero también hay otras referencias de otros gobiernos, de otros países en donde dicen, una vez que tú te haces la prueba de COVID y apareces como que ya no tienes el COVID, a partir de ahí te puedes vacunar. Entonces, no es que los CDCs estén mal, no es que lo que dice Europa está mal o ese país en específico. Lo que sucede es que cada quien está dando una respuesta en relación a la información que han colectado, en relación a la experiencia que ellos han hecho.
y por ahí pues vamos a ir construyendo pues respuestas que nos ayuden a dar una luz un poco más consolidada de este escenario. Gracias a todos. Y bueno, tenemos otra pregunta más. Estoy leyendo las preguntas que nos llegan. Recuerden, no, desgraciadamente por tiempo no podemos dar manitas alzadas, pero si nos escriben con todo gusto la leemos. Dice Cristina Calzada, buenos días, disculpen, ¿hay reportes de efecto de vacunas en la presión arterial? No sé si tengan alguien un reporte de estos. Sí hay reportes como tal de casos. Hemos tenido incluso atendido a pacientes, no mucho, te estaría hablando de alrededor, no sé, unos 20, 30 pacientes en los que se ha reportado que posterior a la vacuna experimentan una elevación de la presión arterial e incluso clasificadas como una crisis hipertensiva, a la cual pues, se les ha dado su atención y manejo. Creo que, pues como comentaba, necesitamos un poco de más tiempo, más reportes y más análisis de la información para tener documentado esto al 100%. Sí se han reportado, sí hemos vivido casos, pero todavía el poder decir que esto es una situación relacionada con la aplicación de la vacuna o directamente relacionada con el biológico, es algo ya un hecho, ¿no? Se han reportado casos. Habría que ver, por ejemplo, hemos dictaminado algunos casos en los que se han analizado toda la situación clínica y resulta pues, que el paciente se conoce hipertenso, no lleva un adecuado control de su enfermedad, y bueno, para el momento en que le ponen la vacuna se pone nervioso, hay alguna situación de crisis de ansiedad o algo por el estilo, y que puede ser un evento inclusive de cuando si vas manejando y por poco chocas, eso también te puede desencadenar en un paciente hipertenso sin control ni medicamento, una crisis hipertensiva. Entonces, desgraciadamente, desgraciadamente todavía no tenemos una suficiencia de información como para dar una respuesta de sí, efectivamente te vacunas, te va a dar subir la presión. Sí ha pasado, pero como reporte de SAVIS de momento, y no todas han sido clasificadas como una correlación directa, con una clasificación A1 de la vacuna que es directamente relacionada con la vacuna. Josué, ¿querías decir algo? Perdón. Sí, me quedé pensando en algo que Roberto menciona de manera fantástica. En estos ámbitos de la evaluación de si la vacuna fue o no la causante de ese efecto que estoy viviendo yo, lo primero que nos gana es el tiempo, la relación temporal, donde yo hoy me vacuné en la mañana y en la tarde tengo diarrea y digo, fue la vacuna. Y ahí lo único que nos dice es que recibiste la vacuna y después tuviste ese efecto, que hay que reportarlo, no significa que no lo tenemos que reportar, lo tenemos que reportar porque probablemente sí cause diarrea esa vacuna, pero ¿cómo lo vamos a lograr determinar? Gracias a ese reporte. Pero regresando a esta importancia de no dejarnos ir por la situación de la temporalidad única y exclusivamente, varias veces nos han consultado a nosotros en la asociación a través de diferentes medios. Oiga, es que fíjese que mi vecino hoy en la mañana fue a vacunarse y hoy en la noche nos informaron que ya se murió. ¿Ustedes saben si fue la vacuna? La verdad es que pues con esa información no lo sabemos. Y entonces nosotros ya estamos preocupados porque pues mi vecino pues se murió y a mí ya me toca mañana vacunarme, me debería vacunar o no, ¿qué me recomiendan? Y entonces lo que nos gana es el tiempo. De hecho, hace unos cuantos meses, recordarán ustedes cuando se inició la vacunación en el Reino Unido, el primer hombre vacunado en el Reino Unido, ¿quién fue? Fue William Shakespeare. Fue el primer hombre vacunado, el primero que recibió la vacuna contra COVID-19 de BioNTech y Pfizer. Hace unos meses menos, hubo una noticia en los medios muy interesante. Murió William Shakespeare, el primer hombre que recibió la vacuna de COVID-19 contra COVID-19. Encabezado. ¿Qué es lo que estamos resaltando? Asociación de el uso de la vacuna y una muerte, pero no sabemos por qué se murió. Digo, era un señor ya de edad considerable y que muy probablemente pues falleció de cualquier otra cosa,
menos el haber recibido la vacuna. Pero aquí el tiempo nos gana y nosotros tenemos que ser lo suficientemente juiciosos como profesionales, no como pacientes necesariamente, en decir, bueno, esta situación del tiempo no es lo que me determina algo que conocemos bastante bien, que es la relación causal. La relación causal se construye a través de lo que ya bien nos decía Clau. Entre más datos tengamos es mejor. ¿Qué otras terapias están tomando? Lo que ya decía Roberto, saber qué otras comorbilidades tiene ese paciente. Comorbilidades que a lo mejor el paciente las descubre que las tenía a consecuencia del efecto que se expresó después de haber recibido la vacuna, a consecuencia del efecto que se expresó después de haber recibido la vacuna. No he dicho a consecuencia del efecto que la vacuna le causó a ese individuo. Consecuencia del efecto que se expresó. Y desde ahí, pues son diferentes las formas en las que podemos abordar. Lo más importante como pacientes que recibamos la vacuna es, sea lo que sea que me pase, que sea desfavorable para mi situación de salud, después de yo haber recibido la vacuna, reportarlo. De ahí, ya Claudita, Robert, nuestros colegas del Centro Nacional de Farmacovigilancia sacarán toda esta ciencia de la farmacovigilancia para determinar, en ese caso en particular, si hay una relación causal o no, pero además para determinar si de un grupo de casos se determina una probable relación causal que tiene que ser investigada de otra manera, para que entonces ese grupo de casos que hemos recibido, que de manera individual nos decían que no había una relación causal, tal vez en este grupo de casos, desde esta perspectiva de grupo, hay datos que nos hacen suponer de una probable relación causal que en los procesos de farmacovigilancia nos demandan una investigación. Gracias, Clau. No sé si quieres agregar algo más antes de darle la palabra a la maestra Juana Leticia. Y no olvidar algo muy importante, toda esta información relacionada con los CESAVIS que se están recibiendo actualmente por la vacuna de COVID se envían diario. O sea, este análisis de información es diario y además algo muy importante, no porque es un caso aislado lo voy a dejar de reportar o porque no se ha reportado en otro país lo voy a dejar de reportar. Es una vacuna nueva, somos una población diferente y cada persona es diferente. Y también, bueno, dentro de la investigación que se hace de estos CESAVIS, pues se evalúa la causalidad de este, pues, caso en particular. Entonces, no olvidar esta parte. Ahorita estamos ante una vacuna nueva. Probablemente, bueno, ahorita yo revisaba una base de datos que me gusta mucho de Canadá, en donde está en tiempo real los CESAVIS que está notificando Canadá. Y, por ejemplo, en esta situación que preguntaban de la presión, alteraciones de la presión arterial, pues yo no la encuentro acá en Canadá, pero el hecho de que no esté en Canadá no quiere decir que pudiera o no tener una asociación causal. Eso se determina cuando se hace la investigación y es muy importante también tener esto presente, o sea, una asociación causal o puede estar directamente asociada con la vacuna, puede ser por un error técnico, un error programático, puede ser por alguna situación asociada con la misma persona, porque no necesariamente es asociado con la vacunación. Entonces sí es importante notificar y que esta información, el flujo de información se está haciendo diario y no es algo que porque es un hecho aislado, yo les decía, a lo mejor mi unidad de salud es un hecho aislado, pero ya juntando todos los del país, pues ya estarán recopilando y analizando la información para ver si realmente está asociado con la vacuna, por también el número de casos que se reportan y obviamente por la investigación, por supuesto, ¿no? No solamente por el número de casos. Muchas gracias, Claudia. Sí, es bien importante, ¿no? Saber en qué momento la relación es causal realmente o solamente sucede al mismo tiempo, ¿no? Ahorita pienso en un ejemplo muy sencillo que la gente siempre hace, que es, bueno, lavo el auto y llueve. ¿Hay una relación entre la causa y el efecto? No realmente, ¿no? O sea, es una, pues puede ser diferido o no. Pero bueno, ahora tenemos a Juana Leticia Rodríguez. No sé si puede abrir su micrófono, por favor. A ver, déjame ver si lo puedo activar yo. Porque tiene su manita levantada. No sé si quería decirnos algo. Hola, hola. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Ya me escucha? Ya la escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí.
Ahora sí. Sí, quiero comentar 3 cosas. Una de ellas, respecto a este último tema, hay que recordar que nosotros trabajamos en farmacovigilancia con una gran incertidumbre. ¿Por qué? Porque las reacciones adversas son, son padecimientos o síntomas que se presentan en muchas otras patologías. Entonces, siempre hay que tomar en consideración esta parte. Además, todavía se están conociendo las reacciones adversas de las vacunas. Entonces, como bien decían, todavía no sabemos si se atribuyen o no a la vacunación. Ese es un comentario. El segundo comentario con relación a el tiempo que debe de transcurrir desde el momento en que una persona tiene COVID y, o sea, para volverse a vacunar. Justamente fue ayer una pregunta que hizo uno de mis compañeros en la facultad. Y estuve viendo la información y como dice Josué, es cierto, no se ha establecido el periodo. Sin embargo, el grupo de expertos, el grupo estratégico de expertos en inmunización de la OMS, o sea, es un grupo que asesora a la OMS en esta materia, resulta que nos dice que a la vacunación debe de ser, en el caso de los países que tengan variantes de preocupación y, bueno, ya bastante frecuentes, se recomienda que lo más pronto posible se vacune a las personas, porque las variantes albergan el riesgo de reinfección. No establece el periodo definitivamente, pero sí nos dice que lo más pronto posible. Y como dice Josué, CDC nos está diciendo que pueden vacunarse incluso después de que salen del periodo o sea, que ya se les da de alta, que ya pasó el periodo de confinamiento, que ya está comprobado que ya no tienen la infección activa. Un tercer punto que sí me gustaría también comentar es que muchas veces la gente no está informada, que la vacuna no te protege al otro día, sino que algunas vacunas tardan 7 días, otras tardan 14 días después de la segunda dosis o después de la primera dosis van subiendo los anticuerpos lentamente. Entonces yo creo que debemos de dar a conocer a la población exactamente estos tiempos que tardan. Y por ahí puse en el chat una observación. Desafortunadamente la vacuna CanSino, si uno lee la ficha técnica, dice que con base en los resultados de la fase 3. No hay resultados de fase 3, yo los he buscado y además cuando entra uno a Clinical Trials se encuentra con que están reclutando todavía para la fase 3. Esto realmente me parece que no es una conducta ética poner esas cosas en una ficha técnica. En cambio, Sputnik, es cierto, no ha sido autorizada en muchos países, sin embargo, publicaron tardíamente, pero publicaron los resultados de la fase 3. Bien, muchas gracias por permitirme el comentario. Al contrario, muchísimas gracias. No sé si alguien quiera comentar algo respecto a esto, Josué. Primero que nada, que me da mucho gusto escucharla, doctora y profesora Juana Leticia. Gracias por haberse sumado a esta conversa y que como siempre lo hace con comentarios muy atinados y que hablan de lo mucho que usted sabe en esta materia. Muchísimas gracias, en verdad. Me da mucho gusto escucharle, doctora. Gracias igualmente a mí, Josué. Como siempre, es un gusto estar con usted. Gracias. Gracias, doctora. Y yo me gustaría dar algunos datos en relación a lo que bien menciona la doctora Juana Leticia en relación a
en qué tiempo podemos decir que se puede cubrir o se puede alcanzar la eficacia que reporta el fabricante en relación a su vacuna en particular. Y me lo voy a permitir hacer para 3 de las vacunas que se utilizan en el país. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, el fabricante dice que los individuos estarían de alguna forma con su esquema de vacunación completado y ya robustecido para alcanzar ese porcentaje de eficacia hasta 15 días después de la administración de la segunda dosis. Por lo tanto, todos aquellos, como en mi caso, que recibí la vacuna de AstraZeneca la semana pasada, pues en este momento estamos, lo tengo que decir así, en pañales. O sea, no podemos decir, ya, listo, ya me vacuné y ya pasó una semana y ya estoy listo. No, después de que recibamos nuestra segunda dosis, tendremos que esperar 15 días para poder decir ese porcentaje de eficacia que reporta es el que puede expresarse con una buena probabilidad en mí. En el caso de la vacuna de BioNTech y Pfizer, una vez que se recibe la segunda dosis, estaremos protegidos 7 días después de haber recibido esa segunda dosis. Y en el caso de la vacuna de Janssen, la vacuna de Johnson, porque Janssen es la división farmacéutica de Johnson & Johnson, que es una vacuna de una sola dosis, habla el fabricante y lo declara con relación a lo que ellos evaluaron y estudiaron, que esta protección estaría siendo verificada 14 días después de haber recibido la correspondiente dosis. Por lo tanto, no nos debemos de confiar en que yo ya me vacuné hoy, independientemente de que sea una vacuna de 2 o de una sola dosis, para que al siguiente día o a la semana después yo diga, no, pues ya estoy listo, ya puedo andar, como bien lo decía mi querida Clau, sin cubrebocas, ya puedo andar en lugares donde hay aglomeraciones de personas, donde son lugares cerrados. No es así. Tenemos que esperar este tiempo, tenemos que ser lo suficientemente prudentes de esperar en aras de ¿qué? Primero que nada, de que la vacuna que yo recibí pues tenga el efecto que pues la ciencia está emanando para que se exprese en mí. Y en segunda instancia, para que la inversión que se hizo desde los diferentes ámbitos de yo poder recibir una vacuna trascienda y no sea una inversión echada prácticamente pues a un lado, echada al vacío, porque yo me vacuné ahorita y al siguiente día ando ya como si nada. Eso no puede ser. Eso a lo único que nos va a llevar es a que esa dosis de vacuna se haya desperdiciado y a generar esta información de, mira, él se vacunó y de todos modos está enfermo y está en el hospital. Pues sí, porque él se vacunó con su primer dosis de una vacuna que es de 2 dosis y un par de días después de que fue vacunado con su primer dosis, ya andaba como si hubiera recibido las 2 vacunas y ya andaba como si se hubiese esperado 15 días después de haber recibido la vacuna y ya andaba como si el 70% o el 80% de la población en donde él vive haya estado vacunada. Eso no nos lo debemos permitir hacer, porque esto solamente resta a las bondades y a los beneficios que nos puede traer la vacuna contra COVID-19. Si me permite nada más Claro. complementar el comentario de Josué, de la maestra, es muy importante también en que nos hemos estado como situando en primera persona, ¿no? Yo ya me vacuné, ya estoy protegido, y me quito el cubrebocas. Hay quien se vacuna y sigue cuidándose y pues se logra cubrirse al 100% con el porcentaje que le da la vacuna y con el porcentaje que nos da los cuidados personales. Pero también existe la acción en salud pública que esto representa. Los vacunados no necesariamente quiere decir que no, el virus no va a entrar a su cuerpo y que no se va a replicar y que no lo pueden contagiar a otra persona, ¿sí? O sea, los vacunados también se llegan a convertir pues como en un vector, ¿no? Si lo trasponemos un poquito a lo de dengue, ¿no? El mosquito en realidad no se enferma, pero es el que nos está transmitiendo el dengue, ¿no? Pero la persona, el virus entra a su cuerpo, se desarrolla igual, pero la inmunidad lo contiene y no se enferma, pero hay un pequeño lapso en el que sí puede transmitírselo a otras personas. Entonces es muy importante que las personas vacunadas continúen utilizando las medidas preventivas
¿Por qué? Pues porque también están aportando a evitar que se contagie alguien más en sus casas, en su ambiente escolar, básicamente en todo el tiempo. Entonces también por eso entrarle a esa responsabilidad de seguirme cuidando aunque ya esté vacunado. Muchas gracias por la aclaración. Ay, perdón. Es importante eso, ¿no? No dejarse llevar por lo que los influencers, la gente dice por ahí. Y también había por ahí algunas, bueno, es que ayer estuve viendo en TikTok, ya saben, ¿no? Sobre la vacuna Sputnik, ¿qué tanto es fácil seguir contagiando? Porque por ahí dicen, ¿no? Que después de vacunarse con Sputnik uno no contagia. No sé si tengan información sobre eso. Pues mira, Bere, lo que nos dice la ciencia de las vacunas y lo que en este momento tenemos como reportado y como experiencia a nivel mundial, es que pues por ahí es un espacio todavía demandante de mayor información. Es un espacio en el cual necesitamos generar más datos para que nos permita siquiera enunciar algo parecido a que muy probablemente o probablemente con esta vacuna esto opere. Yo te diría que a este momento sería muy aventurado el poder decir esto es cierto, porque al final del día, pues, está sustentado inclusive en varios datos que no conocemos, en información que no ha sido puesta para el dominio público y que no ha sido puesta para la evaluación de la comunidad científica. No estoy diciendo que esto no pueda ser cierto, no estoy diciendo que esto sea una situación falsa, pero estoy diciendo que con la información que tenemos, no solo de esta vacuna, sino con las otras vacunas que en el mundo se utilizan, pareciera que estamos un poco lejos de poder concluir situaciones de esta naturaleza. ¿Tú qué piensas, Robert? Sí, totalmente de acuerdo. En realidad, yo le comento pues a mis colegas del trabajo pues en donde me presento en un momento dado, que todas esas investigaciones que se hacen al calor de una pandemia, y en un punto muy, muy específico de una pandemia, pues se tienen que tomar con cierto recelo la información que se obtiene. ¿Por qué? Pues porque analizas primero una cierta población muy pequeña y no la puedes transpolar a decir que es válida para el resto del mundo, ahora sí que como en esto, ¿no? Entonces, todas estas publicaciones que llegan a ver, hay que verificar dónde se realizaron, cómo se realizaron, si fue un ambiente controlado, si fue en un ambiente abierto, si fue a nivel social, y pues tomarla con su cierto recelo y no, pues no creerlo al 100%, ¿no? De ahí la importancia de adentrarse al mundo de la investigación en cuanto a poder hacer una lectura crítica de estas publicaciones y no caer en esto. O sea, sí, a lo mejor alguien está publicando algo sobre alguna vacuna, pero hay que ver dónde lo encontró, a quiénes estudió y muy importante, si lo que está reportando es un reporte de caso, por ejemplo, o de un par de casos, y no lo que se haya notificado como al 100% de los pacientes que se hayan estudiado o notificado en una situación, ¿no? Entonces, es de ponerlo en entredicho, como dice Josué, en este momento, pues necesitamos tener mucho más información para poder aseverar esto que dice pues alguna persona, ¿no? Gracias. Sí, siempre haciendo preguntas por acá. Cristela Alfaro dice, buenos días, ¿qué opinan sobre la vacuna a niños que se está ya aplicando a partir de los 12 años? Es una excelente acción porque los resultados del fabricante de esta vacuna, y que además es lo que están haciendo varios de los fabricantes a nivel mundial, han mostrado que la vacuna es segura y es eficaz en ese grupo poblacional, lo cual, desde esta perspectiva, los datos científicos nos han mostrado, las publicaciones que se hicieron de este estudio que incluyó a este grupo de 12 a 15 años, mostraron consistencia con lo que ya conocemos de la vacuna, que nos protege y que además tiene un perfil de seguridad aceptable. Sí, totalmente de acuerdo con el comentario, Josué. Y que ojalá pueda suceder eso pronto acá en México, porque con este regreso a clases, pues por supuesto que esto sería
uno de los esquemas que nos ayudarían a tener más certeza en lo positivo que pudiese tener este regreso a clases en este momento que estamos viviendo del repunte de casos. Exactamente, ¿no? Porque está complicado. Los maestros ya estamos vacunados, pero todavía faltan ellos. Y bueno, pensar en las condiciones que las que damos clase, híjole, se vuelve todavía más complicado. Tenemos por acá unas preguntas, bueno, una pregunta de Facebook que nos comparte David Cuevas, que dice, buen día, mi pregunta es, en la vacuna de AstraZeneca, una de las reacciones que puede ser de que produzca trombos y algunas personas mayores están más propensas a sufrirlos y que están consumiendo aspirina Protec. Se les dice que algunos módulos de vacunación que recomiendan que se eviten, ay Dios, como que se acordó aquí el mensaje. ¿Qué recomendarían ustedes? ¿Realmente consumir aspirina Protec es funcional? Si se refiere a que la están tomando porque la inician a tomar, no sé, 1, 2, 3, 5 días antes de que se vayan a vacunar, pues no, esto no es recomendable, ¿no? Es como aquellas personas que nos enteramos que el día que les tocaba la vacuna tomaban algún antihistamínico para no sentir ninguna reacción, al contrario, pues llegaban a enmascarar cuadros graves y complicar su tratamiento. Esto en cuanto a esa acción no es para nada recomendable, ¿no? De que me voy a vacunar, voy a tomar aspirina. No, la persona que ya toma aspirina Protec por su tratamiento que ya está establecido, sí se han reportado este tipo de eventos en algunos países, también creo que ya se confirmó o se habla de algunos casos aquí en el país. Ay, perdón por mi perrita, pero la recomendación es que, pues, que se vacunen. Eso, adelante. Pues mira, primero que nada, los datos a nivel mundial nos han dicho, y hablo de los datos a nivel mundial, porque como bien lo mencionaba Robert, en México, más allá de los más de 50 millones de dosis administradas, pues no tenemos más información de este tipo de casos en términos de en quién se están presentando, si es que hubiese algún grupo en particular. Pero lo que nos dice esta información global es que no hay como tal en este momento un grupo de riesgo en el cual podamos decir, si tú eres mayor de 50, si tú eres menor de 50, de 60, de 30, por ahí Alemania hizo un ajuste a el régimen de la recepción de la vacuna, inclusive el Reino Unido también hizo una recomendación, pero no lo consideró como una situación mandatoria. Al final del día, en este momento hemos colectado experiencia de expresión de estos efectos de seguridad por el tipo de población que se vacunó primero, lo cual eso no nos determina el que eso sea la población en riesgo. Para eso necesitamos más información, más datos que nos permitan entender si efectivamente hay un subgrupo de la población que tiene un mayor riesgo de expresar este efecto de seguridad, que además, si se identifica oportunamente, pues el paciente prácticamente puede librarla bastante bien, así como en una reacción anafiláctica. Lo importante es saber identificar esos signos y síntomas, donde la Agencia Europea, la FDA, los CDCs han declarado y lo han comunicado muy claramente de cuáles son esos signos y síntomas. Y de hecho, en la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia, una vez que la Agencia Europea en el mes de abril confirmó esta posible relación causal, nosotros también lanzamos un comunicado para compartirle a la población cuáles son esos signos y síntomas de alarma que nos pudiesen estar dando una señal de la posible formación de un coágulo sanguíneo, y que ahí las recomendaciones para poder concretar la respuesta de lo que el colega nos está haciendo mención no van en el sentido de administrar alguna terapia en lo particular, o mejor dicho, desde lo general. La recomendación es que una vez que tú observes estos signos y síntomas que pueden ser señal de la formación de un trombo, vayas a un especialista y que el especialista te evalúe y que ese especialista sea el que determine cuál es la terapia a seguir. En este proceso no hay una receta mágica donde tómate antes la aspirina, o si tú tienes más de 50 años y ya recibiste la vacuna de AstraZeneca, entonces tómate la aspirina por 5 días posterior a recibir tu vacuna. Eso no es cierto. No hay datos que nos puedan ayudar
a siquiera pensar qué es lo más conveniente. De hecho, en el caso de este evento de seguridad, una de las cosas que pudiesen venir a la mente para la mayoría de los profesionales es manejar el evento con heparina, lo cual está contraindicado en este evento en particular, porque resulta ser que pues la heparina puede agravar el cuadro. ¿Por qué traigo a relación esto? Porque en farmacovigilancia la lógica a veces no opera. Entonces, lo mejor es ir con el especialista, que el especialista en relación al cuadro que en este momento esté expresando yo y en relación a mis antecedentes clínicos, él me ayude a poder entender y a poder administrarme o prescribirme el mejor manejo para ese evento o ese cuadro que estoy viviendo yo. No hay una receta, no hay una receta mágica. No tomen antihistamínicos antes de recibir su vacuna, por favor. No se tome nada antes de recibir su vacuna, incluyendo pues una cerveza, ¿verdad? Aguanten tantito, un día no pasa nada, pero tampoco significa que después de la vacuna hay que esperarse 3 meses o 3 semanas para que puedas siquiera oler una cerveza oscura. No, tampoco es así, es una vacuna. O sea, no olvidemos que es una vacuna, o sea, no es un procedimiento, no les trasplantaron ningún órgano como para que les demande tener una vida diferente a la que ya tenían desde este ámbito de ser saludables, por supuesto. Gracias, Josué. Y voy a escuchar ahora a la maestra Juana Leticia, adelante. Sí, nada más un comentario. Realmente esta reacción que se llama trombosis y trombocitopenia se presenta generalmente a las 3 semanas. Entonces se imagina que tengan que estar tomando la aspirina durante todo ese tiempo. Si no la usan normalmente, pues van a tener problemas. Ok, nada más ese era el comentario. Gracias. Doctora, ya quédese mejor, deje abierto su micrófono, por favor. Interesante. Sí, Ya nos sobra un poquito deje tiempo. abierto su micrófono, si nos hace el honor, ya quédese aquí. Bueno. Porque tenemos todavía más preguntas del público. La verdad es que este es un tema que causa muchas dudas, ¿no? Siempre está, híjole, y como son las vacunas relativamente nuevas, como tenemos una infodemia enorme, siempre tenemos más y más preguntas. Aquí hay otra pregunta de Angélica Meneses. ¿Hay algún motivo para el que se considere que la población más joven está sufriendo mayor número de reacciones adversas? Ya hemos hablado de uno hace ratito, pero ¿hay algún otro más? Los datos, ¿no? Bueno, adelante, Robert, dale, por favor. Gracias, José. No es una situación real el que la edad te condicione a desarrollar o no una sensación de vacuna, alguna SAVI después de que te vacunes, ¿no? La edad no es una situación de ese tipo para que incremente la frecuencia de la presencia de SAVIs. Posiblemente se trate de una situación de que ahora son los que más comúnmente lo publican en las redes sociales y entonces, bueno, se da una falsa idea de que, ay, mira, todos estos jóvenes están presentando SAVIs, pues bueno, puede ser por eso, o también, pues que la sensibilidad, lo que comentábamos hace ratito, ¿no? O sea, lo que yo digo me dolió muchísimo, hay otra persona que puede decir, yo no sentí nada. Entonces, pues bueno, no hay una correlación de frecuencia de SAVIs con la edad de un paciente o de una persona vacunada más bien. Claro, y que Angie, me da mucho gusto leerte y que estás por acá. No sé si lograste escuchar uno de los comentarios que yo hacía al principio, que no olvidemos que estos desarrollos clínicos de estas vacunas incluyeron pacientes de 18 años en adelante. Por lo tanto, también fueron estudiados estos pacientes, estos sujetos de 18 años en adelante. Y en consecuencia, los datos que se reflejan en las monografías de los medicamentos incluyen a estos grupos de pacientes. Desde ahí que en el desarrollo clínico no tuvimos luz de que se expresara diferente y en este momento, pues probablemente hay más reportes que habría que validarlo con la agencia sanitaria si efectivamente tienen más reportes, o lo que nosotros estamos teniendo es más acceso
a las publicaciones que hacemos las personas que somos, estamos en este esquema del TikTok y de las redes sociales, y en donde, como ya bien lo mencionábamos, para generar pues más expectativa en mi canal y lo que sea, pues lo que hago es pues publicar una cosa que sé que va a llamar la atención, porque si digo, miren, me siento muy bien con la vacuna, probablemente digan, ay, qué flojera. Pero si digo, no, esto sí pegó bien fuerte y la vacuna sí me pegó y estoy aquí y bla, 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 pues probablemente eso genere más atención. Pero en sí, no hay elementos científicos, y al menos hasta lo que conocemos de los reportes que se han generado, que nos permitan tratar de inferir que hay una situación diferente en esta población que los haga que expresen más efectos adversos en comparación a los que primariamente fueron vacunados. Gracias a los dos por contestar. Hay otra pregunta más de Marta Ochoa. Dice, ¿puede ser que las reacciones adversas por la vacuna se presenten 1 o 2 semanas después de la aplicación? Sí. Claro que sí, totalmente. Sí. Hay un tiempo de espera en muchos, en diversas vacunas. Comúnmente, y el manual ahorita sí lo ha manejado de como menos 30 a 45 días de que se puede esperar para tener esta vacuna. Creo que me gustaba, al menos a título personal, más el manual de Savis previo, donde hablaban específicamente por biológico. Ahora ya digamos, estandarizó a tener algunos días, pero dejan abierta la posibilidad. Sabemos que, por ejemplo, en la vacuna BCG podemos esperar 1 año a que se pueda presentar alguna de las situaciones de la vacuna. Entonces, claro que se puede presentar en 2, 3 semanas un ESAVI, y comúnmente serán aquellas ESAVIs que son cuestiones sistémicas o muy en específicas de un órgano o sistema del cuerpo. Creo que la maestra Juana Leticia quiere agregar algo. Sí, yo quería comentar exactamente que hace un momento dije que la reacción de trombosis con trombocitopenia se puede presentar a las 3 semanas. Es cierto, hay ciertas reacciones que el tiempo que transcurre desde el momento en que se administra el medicamento o la vacuna y el momento en que aparece la reacción es variable. Y esto lo observamos desde la vacuna de la influenza. En el caso, ahorita se están reportando reacciones adversas, o sea, síndrome de Guillain-Barré, que se está presentando con la vacuna de Janssen. Entonces, realmente el problema, o sea, muchas reacciones adversas no se presentan de manera inmediata, sino aparecen tardíamente. Eso es todo, es lógico. Gracias. Gracias. Roberto, ¿gustas agregar algo más sobre este tema? Creo que a lo mejor era para mí, Yo creo que sí, ¿ah? No, nada perdón, más. Sí es cierto, ya se me estaba yo confundiendo. Nada más, de acuerdo y consistente con lo que ya mencionó la doctora Juana Leticia y Robert. Muchísimas gracias. Bueno, creo que es momento de ir cerrando. Me gustaría que dieran ya ahora hacia el final, porque la verdad es que por aquí no sé si hay otra pregunta más. Había una que decía, bueno, entonces recordar cuál es la mejor vacuna. Según ustedes, según los científicos, ¿cuál sería la mejor vacuna? Solamente cerrar con esa parte, por favor. Pues ya que la doctora está con nosotros, por favor, doctora Juana Leticia, yo creo que lo más adecuado será que empiece usted. Bueno, ¿cuál es la mejor vacuna? Bueno, se dice que la que le toque a uno. Realmente, aparentemente, por el número de estudios, no otra cosa, el número de estudios que se han hecho, las 2 vacunas que nos proporcionan más información serán Pfizer, junto con Pfizer, Moderna, casi corren parejo, y AstraZeneca. Entonces, porque tenemos mucho más información al respecto. Ahora, no podemos ahorita afirmar, creo, nada, porque hay que recordar
que ahorita que se va aplicando la vacuna es cuando la vamos conociendo y vamos a conocer sus efectos adversos. Y si pensamos que cualquier medicamento o vacuna necesita tener eficacia, efectividad y seguridad, nos falta todavía camino por recorrer. Ese es mi punto de vista. Gracias. Y gracias por incluirme, Josué, qué amable, qué lindo. Gracias. Pues yo nomás propuse lo que era muy natural de hacer, doctora. Así es que nada que agradecerme a mí. Gracias. Adelante, no sé quién, Josué o Roberto, si quieran cerrar. Robert, por favor, Robert. Gracias, Josué, perdón. Sí, yo también coincido, o sea, sí, la información está ahí, hay que tomarla en cuenta, pero si el día que me toca vacunarme a mí está aplicando una u otra, pues bueno, esa va a ser la mejor y complementarla con los cuidados preventivos para evitar enfermarme, ¿no? Y a manera de cierre, pues bueno, las SAVI son muchas, cualquier evento que se presente después de una vacuna puede llegar a ser considerado una SAVI y sobre todo debe ser notificado. ¿Sí? Nos hemos enterado de algunos casos por acá donde nos comentan al calor de una reunión, ay, tuve un paciente que tuvo X o Y situación. Y pues uno que está en el medio, oye, ¿y de casualidad no se puso la vacuna? Sí. Ay, ¿por qué no se ha notificado como tal? Ay, se notifica. Entonces, bueno, hay que permear en esto, ¿no? Todo el profesional de la salud, en especial algunos compañeros médicos, pues bueno, tienen que entender que esto se tiene que notificar, es participar de la estadística, es participar de la investigación y sobre todo, pues bueno, es algo ético y moral de nuestra profesión el realizar este tipo de notificaciones para tener mucha mayor información, conocer estas vacunas, conocer sus efectos y estar en posibilidad de, una vez que tengamos ese conocimiento, pues bueno, difundirlo, compartirlo y utilizarlo. Muchas gracias, Roberto. Y ya por último, ahora sí, Josué. Perfecto, pues miren, lo primero que a mí me gustaría decirles es que me da mucho gusto que estemos reunidos tantos profesionales, tantas personas interesadas en el tema. Gracias a mis colegas de los farmacéuticos de México, de este grupo de farmacéuticos de México, por honrarme con una segunda invitación para ser parte de este muy rico desayuno. Gracias a Clau, a Robert, gracias a la doctora Juana Leticia, a Bere, por supuesto, por esta conversa que has llevado de manera fantástica. Y lo primero, en consecuencia a mi cierre, que me gustaría hablar es que no tengamos miedo de los efectos adversos de las vacunas. El mundo ha demostrado, agencias reguladoras han demostrado y evaluado que los beneficios de vacunarnos son mayores a los riesgos. No tengamos miedo. No caigamos en este pánico de la desinformación. Bere nos lo ha mencionado una y otra vez, no seamos parte del juego de la infodemia. Lo único que hace la infodemia es destruir, no construye. Seamos parte de ese ejercicio de construcción. Los efectos adversos de las vacunas son de las vacunas y de cualquier otro tipo de terapia. El mismo paracetamol puede causar trombocitopenia, el mismo paracetamol que le damos al recién nacido porque tiene fiebre, ese mismo paracetamol. Lo único que ha jugado diferente acá es que le hemos puesto lupa a la vacuna, le hemos puesto una lupa muy afortunada porque nos ha ayudado a concientizarnos en la importancia de la farmacovigilancia, pero no tengamos miedo. Hace un año era impensable salir. Era bastante lejano que volviéramos a nuestros espacios, como hoy en día lo estamos haciendo, inclusive abrazar a la gente que queremos, que estimamos. Y hoy el desarrollo científico nos está dando esta esperanza, nos brinda la posibilidad de salud y sobre todo nos regresa esta confianza de vivir, esta confianza de estar conectados los unos con los otros. La vacuna hoy en día es una esperanza de poder hacerle frente a esta muy desafortunada pandemia. Vacunémonos, ¿por qué? Porque hay que hacerlo por aquellos que no pudieron hacerlo previamente, por los que están trabajando día y noche para cuidar de nosotros. Esta pandemia nos ha mostrado quiénes son los verdaderos héroes. Ese profesional de la salud
que se pasa todo el día con un equipo para poder cuidarnos a nosotros, descuidados o no descuidados. Hoy es el momento de retomar esta vida de manera responsable, y la manera responsable de hacerlo es vacunándonos. Continuemos con los protocolos que ya conocemos: uso de cubrebocas, no estar en situaciones donde hay personas aglomeradas, espacios de investigación, etcétera, etcétera. Salgamos a vacunarnos, porque recordemos que si nos cuidamos nosotros, cuidamos a todos los demás. Las vacunas no solo salvan vida, también nos dan vida. Y desde aquí les deseo que todos ustedes se encuentren muy bien, sus familias, y que sigamos haciéndole frente de manera unida y en equipo a esta pandemia. Bueno, pues no me queda más que agradecerles a todos, a los tres, y a la maestra Juana Leticia, que también se unió a esto, con comentarios muy interesantes y muy acertados. Y de verdad, esperemos que la próxima semana también tengamos la misma participación. Nos vemos, y en la semana, como ya todos ustedes saben, ¿no? Y como ya es casi tradición, les lanzaremos el póster para que ustedes conozcan el nuevo tema. Hasta la próxima semana a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.